Bueno, niños, bienvenidos a todos. Como decía Manu, pues en realidad el niño sano pues es lo más frecuente, ¿cierto? Y muchas veces cuando rotamos en pediatría nos acostumbramos a ver niños enfermos. Entonces quisimos empezar con este tema, pues como para darnos cuenta algunas pinceladas muy grandes, porque en realidad el tema pues es realmente amplio y nos podríamos quedar aquí mucho tiempo, de que es importante sobre el seguimiento del niño sano en una consulta. Listo. Entonces la idea es que vamos a hacer pues el ejercicio, pueden participar. En realidad yo voy a dar pues la mayoría de la charla, pero sí quiero que en algunos puntos pues ustedes me digan qué se les ocurre o qué podríamos hacer, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos del niño sano hay muchísimos temas que podemos tratar, ¿cierto? Y que estas consultas deberían ser, pues ojalá consultas extensas de 1 hora donde podamos extendernos con los papás, porque pues la prevención es fundamental en esta población. Si quieren, pues al que se le ocurra o el que quiera participar, ¿qué podríamos evaluar nosotros en una consulta del niño sano? ¿Qué se les ocurre? Si quieren, abren el micrófono y van pues comentando. El crecimiento y el desarrollo. Perfecto, el crecimiento y el desarrollo, muy bien, claro, esa es uno de los objetivos fundamentales. ¿Qué más? Los antecedentes ginecobstétricos pues de la mamá, de cómo fue ese Perfecto, parto, perfecto. En proceso. realidad todos los antecedentes, ¿cierto? En una consulta de un niño sano hay que mirar todos los antecedentes porque ahí pues obviamente vamos a detectar algunos riesgos. Entonces, muy bien, excelente. ¿Qué más? Bueno, también podemos evaluar la vacunación, pues cómo está el estado de vacunación, la Excelente, alimentación, cómo muy es ese bien, entorno social, muy bien. no sé qué quieran. ¿Qué más También se el les ocurre en el niño equilibrio. sano? De pronto también como toda la parte de cuidados, pues, medidas básicas de salud, la higiene oral, el cepillado dental, eh, Excelente, como las medidas nutricionales generales del niño. excelente, súper bien. La higiene del sueño. El sueño, excelente, súper bien. El sueño es fundamental y es un tema súper complicado para nosotros los pediatras. Muy bien. ¿Qué más? El neurodesarrollo. Neurodesarrollo, fundamental, porque desde este momento es que detectamos si hay algún trastorno o alguna alteración del neurodesarrollo. Muy bien. ¿Se les ocurre algo más de pronto? Ya más como en la parte social, ver, pues como indagar en el rendimiento escolar del niño, cómo es su socialización con otros niños. Súper bien, excelente. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo pues que en realidad existen muchas cosas que uno puede ver, muchas de las que dijeron van a aparecer en la charla, otras no, pero todas hacen parte de la consulta del niño sano, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que mirar si el niño necesita o no necesita un suplemento vitamínico. Esto es una pregunta súper frecuente en los papás. Ya vamos a hablar ahorita más adelante cuáles son las recomendaciones. Espérenme que aquí ya no me veo yo muy bien. La antropometría, súper importante, ¿cierto? Lo que nosotros decimos, la antropometría para nosotros en pediatría es un signo vital extra, ¿listo? Tenemos que mirar el sueño, que lo mencionamos. Tenemos que hablar o recomendar a los padres sobre prevención de accidentes, que esto es fundamental pues para nosotros. Los tamizajes, ahorita más adelante vamos a hablar qué son los tamizajes, pero estos son fundamentales porque hay muchísimos que son universales y que se le manda a todos los niños. Entonces nosotros como médicos generales tenemos que saber que tenemos que revisar algunos tamizajes. ¿Listo? Los hábitos saludables, aquí hace parte de todo lo que hablamos, alimentación, ejercicio, desempeño escolar, relación con los compañeros. La desparasitación también es fundamental y la vamos a revisar. Esto es un tema debatido, pero pues yo les voy a dar las recomendaciones que tenemos sobre todo pues acá en Colombia. Higiene oral, súper importante, listo. Eso es un hábito que creamos casi que desde que el bebé está recién nacido y lo tenemos que vigilar durante todo el crecimiento del niño sano. Alimentación, ya lo hablamos también. Vacunación, que Isa no lo dijo, y neurodesarrollo, ¿cierto? Estos son como algunos de los temas más importantes que nosotros que tenemos, pues tenemos que mirar en la consulta del niño sano, pero obviamente hay muchísimas más cosas que pueden ir apareciendo pues como en la atención de cada paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la atención del niño sano? Entonces, esto es fundamental porque es una oportunidad para evaluar la presencia de problemas médicos, incluyendo todo el ámbito psicosocial. Nos provee guías anticipatorias, que en la pediatría para nosotros las guías anticipatorias son fundamentales, porque si nosotros hacemos seguimiento de los niños sanos,
es menos frecuente tener adultos enfermos, adolescentes enfermos o escolares enfermos. Promovemos la buena salud y de hecho en pediatría somos uno de los grupos pues como más vulnerables porque estamos en todo ese periodo de crecimiento y de desarrollo. Entonces, pues si nosotros impactamos en los hábitos desde que ellos son chiquitos, pues obviamente va a ser más fácil mantener un estilo de vida saludable y permite que el médico desarrolle una relación con los padres y cuidadores, que esto para nosotros los pediatras pues también es muy importante y para ustedes los médicos generales, pues si por ejemplo están en el pueblo, si están en el rural, pues también es importante porque uno debería conocer a sus pacientes y pues más o menos cuál es el contexto social y familiar de ellos, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cada cuánto debería ir a un niño al pediatra? Y eso es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia, ¿cierto? En realidad existen muchísimos calendarios de seguimiento. Este generalmente es el que usamos nosotros en pediatría, que es el de la Asociación Americana de Pediatría. Y necesitamos un seguimiento mucho más frecuente los primeros 18 meses de vida. Hasta los 3 años ya los vemos un poquito más espaciados. Y por último, después de los 3 años, pues ya nos vamos a ver de forma anual generalmente. Entonces, lo ideal, que esto también es importante que lo sepamos, es que nos viéramos cuando somos recién nacidos, entre los 3 a los 5 días, al mes, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 9, a los 12, a los 15 y a los 18. Después de eso nos vemos a los 18, a los 24 y a los 30 y de los 3 años en adelante, como les dije, de forma anual. Esto es lo ideal porque de hecho ni siquiera nosotros como pediatras logramos un seguimiento tan estrecho de los niños. ¿Por qué? Por la disponibilidad de citas por una EPS, ¿cierto? De pronto en países como Estados Unidos o en países europeos que son un poquito más rigurosos, esto se cumple más a cabalidad, pero lastimosamente nosotros a veces vemos a un paciente una vez cada 3, cada 4, cada 6 meses. Entonces aprovechen todas las consultas que tengan con el niño sano para tratar de cubrir la mayoría de cosas posibles y que no se nos vaya pasando nada. Listo. Entonces, ¿qué hacemos en la consulta del niño sano? Y en realidad, pues esto es como funciona cualquier escenario de consulta externa. Esto lo quise poner así organizadito, sobre todo para los más chiquitos que todavía no han estado pues en un escenario de consulta. Generalmente uno siempre pues se presenta con los papás, conoce al paciente, hace un interrogatorio completo, hace un examen físico y después de hacer un examen físico y un interrogatorio completo, pues ya se toman conductas y se dan las recomendaciones o la puericultura que es tan importante. Entonces, en la anamnesis, que es la parte inicial de la historia clínica, que es todo el interrogatorio, nosotros obviamente siempre tenemos que tener un motivo de consulta. Generalmente el motivo de consulta de estos papás es porque vengo al crecimiento y al desarrollo, o vengo para que revisen a mi niño porque hace mucho no lo vi un médico, ¿cierto? Pero no tienen un motivo de consulta específico como, es que mi niño tiene diarrea, es que mi niño tiene dolor de cabeza, no, es como una revisión general, ¿cierto? En la enfermedad actual, entonces siempre tenemos que preguntar cómo es el estado general de salud, si los papás lo perciben como un niño sano, como un niño enfermo. De hecho, a mí me gustaba pues como empezar la consulta así con los papás y les decía, tu bebé o tu hijo es un niño sano. Y de ahí parte pues como toda la concepción, ¿cierto? Los hábitos de alimentación, el hábito intestinal es fundamental, las prácticas de sueño son fundamentales preguntar cómo es todas esas prácticas de ejercicio, horas que pasan en pantalla, consumo de ultraprocesados, todas esas cosas, preguntar siempre por higiene oral y en la enfermedad actual también incluimos la revisión de todos los tamizajes y cómo es el estado de vacunación. Y ya en los antecedentes, por ahí lo mencionábamos, siempre tenemos que preguntar los antecedentes perinatales, sobre todo porque ahí podemos detectar riesgos que nos hagan necesitar un seguimiento mucho más estricto. Siempre el antecedente de prematuridad es fundamental. Recuerden que todos los bebés prematuros son aquellos que nacen por debajo de las 37 semanas de edad gestacional y en estos muchachos prematuros siempre tenemos que usar la edad gestacional corregida los primeros 2 años de vida. ¿Listo? Ese concepto pues lo vamos a hablar de pronto un poquito más adelante cuando hablemos del prematuro como tal, pero nosotros utilizamos la edad gestacional corregida los primeros 2 años para peso, talla y tamaño de la cabeza y para neurodesarrollo, porque sería muy injusto comparar un bebé que nació de 32 semanas con un par que nació de 40 semanas, entonces en estos niños siempre usamos la edad gestacional corregida. Y obviamente preguntamos los antecedentes que le preguntaríamos a cualquier adulto, patológicos, quirúrgicos, alérgicos o si hay algún antecedente familiar importante. Entonces, los tamizajes, y vamos a empezar a hablar de esta parte, pues en cuanto al interrogatorio,
hay muchísimos tamizajes, ¿cierto? Un tamizaje es una prueba que se le hace a todo el mundo o a toda una población objetiva para tratar de detectar anormalidades o alteraciones que sean muy prevalentes en esa población. Entonces, ¿cuál es el primero que todo se nos viene a la cabeza? El tamizaje de tiroides, ¿cierto? Que se le pide a todo el bebé en el cordón umbilical cuando nacemos. Pero también hay otros como el tamizaje auditivo, como el tamizaje de cadera, como el tamizaje visual, como el tamizaje de hipertensión arterial, como el tamizaje de cardiopatías o como el reflejo rojo que le hacemos a todos los recién nacidos. Ojo, no todos se hacen en la población del recién nacido. A medida que vamos creciendo, vamos a llegar a edades en las que necesitemos aplicar diferentes tamizajes. ¿Listo? En nuestro país tenemos una ley aprobada para un tamizaje amplio de muchas enfermedades en la edad neonatal, pero lastimosamente pues todavía no lo estamos aplicando en la práctica del día a día. En países como en Estados Unidos, en países como en Europa, pues en algunos países de Europa que tienen un poquito más de recursos, el tamizaje neonatal estudia más de 20 patologías, ¿cierto? Y son patologías que si uno trata de forma temprana, pues tienen mejores desenlaces. Entonces se tamiza para fibrosis quística, se tamiza para enfermedades metabólicas, se tamiza para fenilcetonuria, para un montón de enfermedades que si yo detecto desde forma muy temprana, obviamente estos niños van a tener mejores desenlaces. Lastimosamente en nuestro país todavía no estamos pudiendo hacer esos tamizajes, pero pues ahí está la ley y esperemos que se implemente pronto. Entonces, el tamizaje de cardiopatías. El tamizaje de cardiopatías se hace en todos los niños durante la estancia hospitalaria, las primeras 24 a 48 horas después de nacer. ¿Listo? Se hace con toma de presión arterial en las cuatro extremidades y con saturación pre y postductal. ¿Qué es la saturación pre y postductal? Saturación preductal es la que tenemos en la mano derecha. ¿Listo? Y saturación postductal, o sea, después del ductus arterioso, es la que tenemos en cualquier otra extremidad. Ya según cada clínica lo hacen, pues lo protocolizan, entonces o en pie derecho, o en mano izquierda, o en pie izquierdo. ¿Listo? Aquí lo que miramos es el tamizaje para patologías cardiovasculares complejas que necesitan una intervención muy temprana en la vida neonatal. Entonces tenemos el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, tenemos la atresia pulmonar con tabique intacto, la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, el tronco arterioso persistente. Bueno, hay muchísimas cardiopatías que de pronto a unos les va a sonar como cosas muy raras, de pronto a otros ya las han conocido y las han visto y les suenan un poquito más comunes, pero lo que queremos identificar en este caso es cardiopatía crítica. ¿Listo? Lo ideal y teóricamente esta tamizaje se debería hacer en mayores de 48 horas de vida, pero como nuestro servicio de salud tiene algunas falencias, nosotros tenemos que dar altas muy rápido porque los servicios colapsan. Entonces, generalmente nosotros los hacemos después de las 24 primeras horas de vida. Lastimosamente, algunos niños los despachan con 12, 16 horas y se hace el tamizaje en este momento antes de irse. Pero lo ideal y lo que nos dice la Asociación Americana de Pediatría es que debería ser en mayores de 48 horas. Cuando decimos que está alterada, si hay una diferencia de mano derecha con la otra extremidad mayor del 3% de las saturaciones, en 2 oportunidades con un lapso más o menos de 1 hora. ¿Listo? O si la saturación en cualquiera de las 4 extremidades es mayor de 90. En ese caso, el niño se debería quedar hospitalizado y se le debería hacer un ecocardio para tratar de identificar la alteración que tenga. ¿Listo? La TSH neonatal, tenemos distintas técnicas, tenemos la TSH en cordón o la TSH en talón. Cada una tiene sus diferencias. Nosotros acá en Colombia, idealmente las guías recomiendan que hagamos TSH en talón, pero nosotros en Colombia no hacemos TSH en talón precisamente por lo mismo, porque se debe hacer después de las 72 horas de nacido. Como nosotros les damos de alta a los niños antes de las 72 horas, tenemos que tomar una prueba de cordón que se hace en el momento del parto. Eso lo toma el ginecólogo y después uno al darle de alta o cuando los papás se vayan para la casa, les dice que reclamen este resultado. Por favor, ustedes como médicos generales, siempre que les llegue un niño recién nacido, revisen el tamizaje de TSH, porque el hipotiroidismo congénito es la principal causa de retardo mental prevenible en Colombia. Yo me doy cuenta que un niño tiene una TSH de cordón por encima de 10, repito, TSH y T4 libre en sangre, y sigue alterada, hay que empezar tratamiento rápido. Si yo no empecé tratamiento rápido, es el niño que queda con un retraso mental o con lo que nosotros llamamos un cretinismo, porque no se trató ese hipotiroidismo congénito. ¿Listo?
Entonces, recuerden que para nosotros realizamos la prueba en cordón y el valor de referencia son pruebas alteradas y el resultado está por encima de 10. ¿Listo? El reflejo rojo también se debería hacer antes del alta en todos los pacientes. Si a ustedes les nace un niño en el rural, por favor no lo dejen ir sin reflejo rojo. El reflejo rojo simplemente es hacer ni siquiera un fondo de ojo, es mirar los ojitos con el oftalmoscopio y ver si hay reflejo rojo, que es lo que nosotros vemos como cuando nos toman una foto con flash o cuando a un gatico se le alumbran los ojos. ¿Para qué nos sirve el reflejo rojo? Para descartar enfermedades graves como el retinoblastoma, que es uno de los tumores congénitos o el tumor congénito más frecuente, o las cataratas congénitas, que el retinoblastoma pues puede ser mortal y la catarata congénita pues obviamente va a generar una discapacidad muy alta. Y el otro tamizaje que hacemos en todos los recién nacidos son los potenciales auditivos. Lo ideal es que lo hagamos al mes de vida, esa es como la fecha más ideal, pero en algunos hospitales los hacen antes del alta y pues por ejemplo si el bebé se quedó hospitalizado se puede hacer antes del alta, o algunos pacientes lastimosamente se demoran más y hasta los 3 meses nosotros mandamos los potenciales auditivos que se le mandan al recién nacido. Después de los 3 meses tenemos que mandar unos potenciales auditivos estables porque ya la técnica cambia un poquito. ¿Qué buscamos con el potencial auditivo? Obviamente detectar hipoacusias congénitas, porque entre más temprano se trate una hipoacusia, pues obviamente va a haber mejor neurodesarrollo, mejor lenguaje y mejor pues como control de la enfermedad. ¿Listo? En cuanto al tamizaje de displasia de cadera en desarrollo, esto es un tema supremamente controversial, cada día salen cosas distintas. Yo les voy a decir más o menos lo que tenemos en este momento, pero esto está cambiando mucho. De hecho, la semana pasada la Asociación Colombiana de Pediatría hizo una charla de esto y lo que les voy a decir ya está desactualizado. Pero como no tenemos guías recientes, pues les voy a decir lo que está escrito hasta el momento. ¿Quiénes tienen más riesgo de tener una displasia de cadera en desarrollo? Todos los niños que vengan de nalgas, ¿listo? O que vengan en podálica. Todos los niños que tengan un antecedente familiar de displasia de cadera, y las mujeres, porque somos más laxas en los ligamentos por los estrógenos, también tenemos más riesgos. Hay algunos factores de riesgo asociados que son un poquito más débiles, que la evidencia no está contundente, como el primer hijo, niños que tengan oligohidramnios, que es poco líquido amniótico pues en el útero, que tengan cualquier anormalidad en los pies, cualquiera, que tengan técnicas, por ejemplo, como que los envuelven en tabaquitos muy apretados, o niños que nacen con una cosa que se llama tortícolis muscular congénita, que son pues que tienen como una parálisis acá en los movimientos del cuello. Para detectar displasia del desarrollo pues de la cadera, en realidad tenemos muchísimas pruebas en el examen físico. Vamos a tener unas pruebas específicas para los menores de 3 meses y unas pruebas distintas para los mayores de 3 meses. Estas son las de los menores de 3 meses, que es el típico Barlow y Ortolani que todos hemos estudiado en semiología, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas pruebas? Que la sensibilidad y la especificidad no son muy buenas. Tienen una sensibilidad más o menos del 60%. Y de hecho yo puedo encontrar un examen físico completamente normal y el niño tener una displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, ojo, porque no todo examen físico me descarta pues como la patología, y muchas veces para uno volverse pues canchero tiene que haber tocado muchas caderas y darse cuenta cuando una cadera está normal y cuando una cadera no está normal. Si detectan al examen físico cualquier clic, cualquier chasquido o cualquiera de estas pruebas positivas, siempre es mejor pecar en exceso del paciente y manden la imagen. Listo, así no estén muy seguros, así les quede la duda, es mejor siempre pecar pues por exceso y no decir, no, de pronto yo me equivoqué y mejor no le mando nada. Y en los mayores de 3 meses tenemos otras pruebas, tenemos la simetría de pliegues, que es muy importante, tenemos la prueba de Galeazzi, que es que una rodilla se ve más alta que la otra porque hay acortamiento pues como de la extremidad que está luxada, y con ellos pasa algo muy parecido, y es que la sensibilidad y la especificidad de la prueba no es muy buena. Tenemos distintas recomendaciones, como les dije. La Asociación Americana de Pediatría lo que nos dicen es que hay una imagen entre los 6 meses. Si presenta un examen físico que no sea concluyente o que sea sospechoso, que haya venido en podálica o que tenga un antecedente familiar positivo. La Asociación Española de Pediatría nos dice si tiene una ecografía, que se debe realizar una ecografía entre las 4 a las 8 a 6 semanas de nacido, si tiene más de 2 factores de riesgo de los que ya mencionamos. O, por ejemplo, la Asociación Americana de Ortopedia nos dice que si vienen en podálica, si tiene antecedente familiar o si tiene antecedente de examen físico positivo, inestabilidad en la cadera,
realizar una imagen, solo que ellos no se comprometen con un tiempo específico. Entonces, cuando uno mira las diferentes guías, en realidad ninguno está como muy de acuerdo con ninguno. Y de hecho, en esa charla que estuve hace 8 días, nos decían que lo ideal es tamizar a toda la población infantil, o sea, todos los niños deberían tener alguna imagen de la cadera. ¿Qué imagen? La imagen ideal es la ecografía. Y la ecografía, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que se debe realizar en los menores de 6 meses. Cuando ya somos más grandes de 6 meses, la ecografía no va a ser tan buena. Y en ese caso necesitaríamos una radiografía de cadera. ¿Listo? Entonces, en conclusión, no hay nada claro. Eso se protocoliza según las instituciones. Por ejemplo, nosotros en el programa Bebé Canguro de Sura tomamos una ecografía al mes de vida si hay algún factor de riesgo, podálica sobre todo, o antecedente familiar. Y a los 6 meses a todos los bebés les mandamos una radiografía de cadera como tamizaje, listo. Pero eso sí, pues es muy, muy variable y de hecho eso lo estamos buscando, pues o lo estamos organizando para modificarlo, porque como les dije, la imagen ideal sería la ecografía y ojalá a todos los niños. Muy bien. En cuanto al tamizaje visual, la valoración o la revisión por el optómetra va a ser muy variable. Generalmente se recomienda que se haga entre los 3 a los 5 años de vida, pero se pueden hacer valoraciones pues por optómetra desde los 6 meses de vida, listo. Eso sí lo vamos a mirar pues también según el protocolo que tengamos. La idea es que nos vean más o menos a los 3 a los 5 años porque es la edad en que el niño se escolariza y después de eso nos vean de forma anual para tratar de detectar cualquier alteración en la visión. Tenemos cartas específicas para niños, con dibujos, con para qué lado está la patita de la E, bueno, lo que sea. No tienen que saber leer para hacer estas pruebas, no hay ningún problema. Eso lo que hace uno como médico es remisión a optómetra o hacerlo en el consultorio, pero obviamente uno no está tan entrenado para realizar este tipo de pruebas. Entonces lo ideal es que lo hiciera un optómetra, que es como el encargado o el especialista en esto. Muy bien, otro tema fundamental de vacunas, pues sobre todo pues mis compañeritos residentes saben que podríamos hablar 3 meses seguidos, o sea, las vacunas son un tema súper amplio. Yo les quería traer sobre todo pues como el esquema que tenemos nosotros en Colombia. Nosotros hablamos de esquema PAI, que es pues el plan de inmunización colombiano que está incluido para todos los bebés, o sea, todos los bebés por nacer en Colombia tienen derecho al esquema PAI. Y tenemos un esquema no PAI, que son las famosas vacunas particulares que pagamos, ¿cierto? ¿Qué les quiero dejar yo como grande de mensajes? El esquema PAI de nosotros es excelente, es uno de los mejores de Latinoamérica, es supremamente completo. Si yo fuera la pediatra de los hijos de ustedes y me dijeran, doctora, yo solo tengo plata o solo puedo hacer el esfuerzo con una vacuna adicional, ¿cuál se nos queda por encima de nosotros? Pues del PAI, el meningococo. Listo, esa es como la única que en Colombia todavía no se cubre porque la prevalencia de la enfermedad no es tan alta, pero en los menores de 2 años o en los adolescentes, ojalá si tuviéramos esquema de meningococo, sobre todo por la secuela, ¿cierto? Puede que no sea una enfermedad tan prevalente, tan frecuente, pero una meningococcemia puede ser mortal o puede dejar un retraso mental, sordera o pues como, sí, cositas que no quisiéramos que el niño pues sano tuviera. Entonces, sería como la única adicional. Bueno, entonces recordar, se ponen vacunas del recién nacido a los 2, a los 4, a los 6, después ponemos a los 7 el refuerzo de influenza, a los 12 ponemos, bueno, por aquí hay que hacer una modificación, que yo esta tablita pues la tengo un poquito más vieja, a partir de marzo, mayo de este año, empezamos a vacunar a todos los niños de nuestra población con Prevenar 13, que es una vacuna de neumococo mejor que la que teníamos antes, que era solo de 10 serotipos. Ahora estamos poniendo la Prevenar 13, que es una vacuna un poquito más completa, cubre más serotipos y ya está incluida en todos los carnets de vacunación de nuestros bebés para que sepan. Entonces, si usted nació desde marzo de este año, tiene derecho a que le pongan Prevenar 13. A los 6 meses, a los 7, a los 12 meses y ponemos un refuerzo adicional desde el 2020 de sarampión, rubeola y paperas a todos los niños entre 1 y 10 años. Esto es porque con todo el problema social que hemos tenido con los bebés venezolanos y con todo el problema que hemos tenido con pandemia por el retraso de los carnets de vacunación, empezaron a surgir brotes de sarampión, rubeola y paperas, entonces decidimos ponerle un refuerzo adicional a todos los niños. Y obviamente pues la vacuna del COVID, que ya es así, pues hemos hablado muchísimo, a partir de los 3 años ponemos 2 dosis y un refuerzo, listo.
Muy bien, la vacunación del adolescente, hablar del adolescente es un tema poco frecuente, generalmente el adolescente ni siquiera va a la consulta del niño sano, pero recordar que tenemos varias vacunas que deberíamos recomendar en esta población. Tenemos la vacuna de difteria, tétanos y tosferina, ojalá poner un refuerzo 10 años después de la última dosis, o sea, entre los 11 a los 12 años, poner la vacuna de meningococo, porque les dije que en esa población hay mucho más hacinamiento, entonces también es más frecuente los brotes, vacuna de papiloma humano, ¿cierto? Tanto para niños como para niños y niñas, o sea, para los dos sexos, y poner la influenza anual, que no solo se la deberían poner los adolescentes, sino todos, pues. Muy bien, entonces en la parte de interrogación, pues de anamnesis o de interrogante o de interrogatorio, pues les mencioné las cosas más importantes. Obviamente el interrogatorio debe ser detallado, hacer un interrogatorio, por ejemplo, el niño, una anamnesis alimentaria, ¿cierto? El niño que desayuna, el niño que toma de media mañana, el niño que toma de algo, porque es muy típico. Uno en la consulta le pregunta a la mamá, mamá, ¿y cómo come su bebé? No, doctora, súper mal. Bueno, ¿qué desayuna? A mí me pasó en el Santana el año pasado. No, doctora, mi bebé come súper mal, súper poquito. ¿Qué desayuna? 2 huevos, un pedazo de pan y un chocolate. 2 huevos. O sea, yo me como eso al desayuno y quedo repleta. ¿Y qué toma de media mañana? No, doctora, solo me recibe medio yogur y una fruta picada. ¿Y qué almuerza? No, doctora, pues lo que hay, papa, yuca, un pedazo de carne, pero nunca se me toma la sopa. Entonces, las expectativas de los papás a veces son muy, pues quieren que el niño coma como un camionero, ¿no? Los niños hay que ser realistas y por eso es mejor preguntar específicamente qué es el desayuno, qué es la mañana, qué es el almuerzo, para uno decirle a la mamá, no, yo le dije a la mamá, yo no entiendo, mamá, vos qué querés que comas, o sea, este niño come maravilloso. Entonces la mamá se va más tranquila, que si nos dice, no, él come súper mal y uno pone, el niño come mal. Es mejor que interroguen muy puntualmente a los papás, porque a los papás a veces tienen unas expectativas muy, muy locas, sobre todo en cuanto a la alimentación. Y en el examen físico, obviamente, siempre tenemos que tomar signos vitales, siempre tenemos que mirar la antropometría a niños, y esto es una de las partes fundamentales en la consulta del niño sano. Tenemos que hacer una revisión completa de todos los sistemas y revisiones más específicas o más detalladas si durante la enfermedad actual detectamos algo. Obviamente, el examen físico debe ser un examen físico concienzudo, gigante, pero tampoco un examen físico que me demore 40 minutos. Yo tengo que hacer práctica y tengo que hacer un examen físico cefalocaudal general y ya centrarme en algunos sistemas pues que son más importantes, depende de lo que hayamos detectado. Entonces la antropometría, vamos a utilizar diferentes marcadores o diferentes indicadores según la edad. En todos los menores de 5 años siempre vamos a mirar el peso para la talla, que es lo que nos habla de desnutrición aguda, o sea, si el niño está o no está desnutrido. Vamos a mirar la talla para la edad, el peso para la edad, el perímetro cefálico para la edad, y en muchas ocasiones utilizan el índice de masa corporal para la edad, pero en menores de 5 años es menos utilizado que en los mayores de 5 años. Entre los 5 y los 17 años siempre miramos la talla para la edad y el índice de masa corporal. ¿Listo? Entonces, en los menores de 2 años siempre vamos a tomar lo que nosotros llamamos la longitud, porque siempre se toma en el infantómetro. ¿Qué es el infantómetro? El tallímetro que está acostado, ¿listo? Nunca se toma de pie, sino que siempre se toma acostado. Y en los mayores de 2 años ya sí tomamos el estadiómetro, que sería la talla, que es en el de pie. Se pone de pie contra la pared, los piecitos bien pegados contra la pared, y ahí sí ya tomamos talla. Listo, eso es importante que lo sepan, porque si yo mido un niño de 18 meses en un estadiómetro, es probable que la medida no sea la adecuada. Listo. Tenemos las gráficas de la OMS, esta es la que el ministerio de nosotros de Colombia nos dice que debíamos utilizar. Tenemos gráficas tanto para menores de 2 años como para mayores de 2 años hasta los 5 años o más. Y tenemos gráficas para todo lo que les dije, peso, tamaño de la cabeza y talla, tanto para niñas como para niños. Estas son las gráficas como se ven generalmente. Pero yo quiero que ustedes sepan que estas gráficas de la OMS comparan a un niño colombiano con un niño americano. La mayoría de los datos de estas tablas son americanas. Entonces, muchas veces nos castiga nuestra población, porque obviamente nosotros somos más indios, somos más bajitos. Entonces, los niños que en estas tablas nos salen, por ejemplo, con riesgo de talla baja o con talla baja, existen las gráficas colombianas, que esto fue una iniciativa muy bonita que hizo la Asociación Colombiana de Endocrinología, y para nuestra población tenemos gráficas, listo. Estas son las gráficas colombianas de la endocrinología. Las utilizamos sobre todo para ¿qué? Para eso, para los niños que tienen riesgo de talla baja o que tienen talla baja, listo. Entonces, para que sepan que no solo existen gráficas americanas, sino que también tenemos nuestras propias gráficas
Generalmente ustedes, si van a trabajar en un programa de crecimiento y desarrollo, si van a hacer crecimiento y desarrollo en el pueblo, van a utilizar las de la OMS, ¿cierto? Que es la que utilizamos en la consulta del día a día. Pero nunca se les olvide que tenemos gráficas colombianas, que esas las utilizamos más pues en la rotación por endocrino o cuando estamos pues como con la duda sobre todo de la talla. ¿Cuál es la gran ventaja de ustedes como estudiantes de medicina ahora en esta época? Es que todo existe en el celular, hay aplicación de todo, de OMS que se llama Juantro, hay aplicación de las gráficas colombianas. Si quieren, yo ahorita por el grupo de todos les mando el pantallazo de las aplicaciones para que ustedes las tengan a la mano y las descarguen para la rotación de pediatría. ¿Listo? Muy bien, otro tamizaje que deberíamos realizar en el examen físico, y es otra duda que surge mucho para los médicos que no estudiaron pediatría o que no saben pues muy bien en qué momento uno le debe empezar a tomar la presión al niño. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque no existen manguitos del tamaño de nuestros bebés en los servicios generales de medicina general. Entonces, ¿qué nos recomiendan a nosotros? Pues las guías de hipertensión arterial, las guías americanas. Entonces, deberíamos hacer una medición anual de presión arterial a partir de los 3 años de edad. Una vez al año, tienes más de 3 años, te tomo la presión. O en cada visita si tiene algún factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Niños con obesidad, niños que consuman medicamentos como la presión arterial. ¿Alguno de pronto sabe algún medicamento que aumente la presión arterial y que sea de consumo frecuente en pediatría? ¿Se les ocurre alguno? Bueno, yo les digo uno. El niño asmático que lleva en el año 5 ciclos de esteroides sistémicos porque lleva un montón de crisis asmáticas. Esteroides aumentan la presión arterial. Y ya otros medicamentos menos frecuentes, como medicamentos inmunosupresores en niños trasplantados o en niños con enfermedades un poquito más complejas. Listo. Enfermedad renal, obviamente todos los niños necesitan tomar la presión en cada consulta. Niños con cardiopatías como coartación de aorta, obstrucciones del arco aórtico, o niños con diabetes mellitus, ¿cierto? Ya sea tipo 1 o tipo 2, cualquiera de las dos. ¿Y en quiénes debemos tomar la presión si son menores de 3 años? Que esto es un poquito más complejo, ojalá que el seguimiento de estos niños pues sí se haga en una consulta de pediatría. Niños cardiópatas, listo, ya sea cardiopatía reparada o no reparada. Niños con infecciones del tracto urinario recurrentes. Las infecciones del tracto urinario recurrentes son una de las principales causas de enfermedad renal crónica en pediatría y de hecho en nuestro medio es muy frecuente que los niños que uno ve en esas unidades de diálisis estén ahí por enfermedades, pues por infecciones urinarias que nunca les pararon muchas bolas. Listo, entonces, ojo, niños que llevan más de 3 itus o 4 itus, tómenle la presión, pídanle examencitos, no se queden tan tranquilos, listo. Si tenemos historia familiar de enfermedades renales congénitas, que tiene cualquier trasplante de órgano sólido, que tenga cáncer o que tenga antecedente de trasplante de médula ósea, que tengan un tratamiento instaurado con medicamentos que suben la presión o que sean prematuros. Ustedes saben por qué al niño prematuro se le toma la presión. De pronto alguno de los residentes se acuerda que decíamos en la rotación o alguno de los internos. Porque es importante tomarle la presión al prematuro, que les aumenta el riesgo. ¿Se acuerdan de pronto? Bueno, el cateterismo umbilical aumenta el riesgo de tener hipertensión en la vida, pues cuando son lactantes o cuando son escolares, listo. Entonces, siempre a esos niños que estuvieron en la UCI mucho tiempo, que les pasaron catéteres umbilicales, tómenle la presión como parte del seguimiento, listo. Muy bien. Neurodesarrollo, otro tema que puedo hablar aquí, 40 minutos, de hecho, tenemos una charla específica del neurodesarrollo. Les quería contar que hace poquito salió nueva clasificación, estas nuevas escalas. Esto, pues, ojalá evaluar el neurodesarrollo nos vamos a tomar mucho más tiempo porque tenemos que ir haciendo preguntas específicas a los padres, pero saber que para cada momento de la vida vamos a tener algunos hitos que tenemos que ir realizando. No me voy a detener en esto porque pues vamos a hablar de esto con más profundidad. ¿Listo? A los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 9. Ojo, a los 9 meses siempre es hora de hacer la primera prueba del desarrollo. ¿Listo? A los 12, a los 15, a los 18 meses, segunda prueba del desarrollo y a los 2 años, tercera prueba del desarrollo. Eso sí quiero que les quede claro. Entonces, a los 9, a los 18 y a los 2 años aplicamos pruebas del desarrollo. Cada prueba del desarrollo, la que quieran, la que tengan protocolizada, la que conozcan, la que les parezca más fácil. Hay muchísimas pruebas del desarrollo. Aquí les dejo varias de las pruebas del desarrollo que tenemos. Hay unas más fáciles de hacer, hay unas más difíciles de hacer.
Eso se define pues en realidad ya por protocolo o por gusto profesional, pero lo más importante es que tratemos de buscar banderas rojas. Listo. De eso vamos a hablar más adelante, pues entonces tampoco me quiero detener aquí, pero pues cuando hablemos de neurodesarrollo nos vamos a detener mucho más en cuáles son las banderas rojas. Ojo con las banderas rojas o los signos de alarma que nos hablan de trastornos del espectro autista. Listo, esto también lo deberíamos identificar en una consulta del niño sano, porque muchas veces los papás no son capaces de identificarlo. Entonces aquí tengo pues como algunas generales, que son los niños que los papás dicen que evitan el contacto visual, que son niños solitarios, que les dificulta entender los sentimientos de otras personas, que tienen un retraso en el lenguaje, que repiten palabras o frases de forma muy frecuente, que dan unas respuestas que no tienen nada que ver con lo que uno le preguntó, que se enojan por cualquier cambio, son niños muy irritables, que les gustan tener rutinas muy formadas, que tienen algunos intereses obsesivos, entonces es el niño que solo quiere hablar de dinosaurios, o solo quiere hablar de cohetes, o solo quiere hablar de animales marinos. Bueno, eso es normal en el desarrollo, que los niños se obsesionen con los temas, pero hay que tratar de diferenciar cuando se nos está saliendo de la normalidad. Niños que hacen movimientos repetitivos, niños que hacen, por ejemplo, mucho aleteo, que es este movimiento cuando están emocionados, contentos o cuando están molestos, o que tienen reacciones inusuales. Es que prenden la licuadora en la casa e inmediatamente se tapan los oídos. Vamos en el carro y cierra las ventanas porque le estorba la bulla. Todas esas cosas hay que irlas identificando, ¿cierto? ¿Qué pasa con el trastorno del espectro autista? Que como el nombre lo dice, es un espectro. Hay unos que claramente, uno desde que están muy chiquitos se dan cuenta que tiene autismo, pero hay otros que tienen cosas más sutiles que van a necesitar evolución o mirar cómo evolucionan en el tiempo y obviamente pues la valoración por un especialista. ¿Listo? Ya para terminar la parte pues como de, ya hicimos toda la anamnesis, hicimos todo el examen físico general. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer con los papás? Tomar conductas y dar recomendaciones. Entonces vamos a hablar un poquito de multivitaminas, vamos a hablar de la desparasitación, vamos a hablar de higiene oral y cuando remitimos a odontopediatría, recomendaciones sobre sueño seguro, que esto es fundamental, prevenir la muerte súbita. En nuestra población colombiana hay tantos mitos alrededor del recién nacido y del lactante. Entonces traten de quitar todos esos mitos porque los mitos a veces pueden ser peligrosos, ¿cierto? No, es que el bebé solo puede dormir boca abajo. Eso lo decíamos antes, o eso lo decían los pediatras de que ya están más viejitos, ¿cierto? Que eso es una información pues mucho más vieja. Ahora decimos que el bebé solo puede dormir boca arriba. Entonces traten de trabajar en todos esos mitos que tiene la población. Y obviamente prevenir accidentes, que es uno de los objetivos principales, porque la mayoría de los accidentes que tenemos en pediatría se pudieron anticipar y se pudieron prevenir. En cuanto a la desparasitación, entonces nosotros miramos las diferentes guías y en realidad es un tema muy controversial. Hay, por ejemplo, en países como en Estados Unidos no se recomienda la desparasitación pues como rutinaria, ¿cierto? Porque ya el agua está muy tratada, generalmente no hay contacto con pues con tantos parásitos o con tantas cosas contaminadas. Pero también miren el contexto de su paciente, ¿cierto? Si es un niño que vive en una vereda a 3 horas del casco urbano y que el agua que se toman es agua recogida o agua de lluvia, pues en Colombia la verdad no debe ser raro que a ustedes les lleguen pacientes en esas condiciones. Pero también si es el niño estrato 6 que vive en el poblado, pero todos los fines de semana se va para la finca en Río Negro y allá tienen perros, gatos, el perro le da picos en la boca todo el día, se meten a quebrada todos los días. Ese niño también necesita desparasitación, ¿cierto? Son contextos muy difíciles, pero están muy distintos, pero están igual de expuestos. Entonces, ¿qué nos recomienda la OMS? Que se desparasiten países con prevalencia mayores del 20%. En realidad, por eso les digo que miremos mucho la población en la que nos estamos enfrentando. Generalmente nosotros tenemos prevalencias altas de parasitosis. Los niños entre los 12 meses a los 23 meses les vamos a dar albendazol, 200 miligramos, dosis única. Este frasquito es el de albendazol que les entregan a la EPS cuando uno los desparasita. Viene de 400 miligramos. Entonces, para los menores de 2 años, ¿cuánto necesitan? 10 mililitros, la mitad del frasquito, listo. Y los mayores de 2 años hasta los 4 años recomiendan albendazol, 400 miligramos, dosis única, todo el frasquito. Ojo, no sé si se acuerdan por allá en la costa que una mamá fue a reclamar el albendazol y no le dieron albendazol, sino, no me acuerdo, era un opioide, pero no me acuerdo cuál era. Bueno, un sedante, creo que era un opioide, y le dio todo el frasco de sedante y el niño hizo una falla respiratoria y se murió. Entonces, ojo, al dar las instrucciones, uno tiene que ser muy claro con los papás. ¿Listo?
En cuanto a los micronutrientes, uno de los más importantes pues es el sulfato ferroso o el hierro. Que nos recomienda pues la OMS es que en el recién nacido demos dosis más bajas, más o menos 1 miligramo por kilo por día, a partir de los 4 a 6 meses, que es como ese pico de la anemia fisiológica del lactante. ¿Por qué entre los 4 a 6 meses? Porque entre los 4 a 6 meses la leche materna deja de ser suficiente aporte de hierro y la alimentación complementaria a veces también se nos puede quedar cortica. Entonces, generalmente ahí damos el primer ciclito de hierro, más o menos a los 6 meses que empieza la alimentación complementaria. Y en el niño prematuro el cuento sí es muy distinto. Nosotros generalmente en todos los prematuros damos hierro el primer año de vida. Profilácticos son más o menos 2 goticas por kilo, entre 1 a 2 goticas por kilo, porque estos niños obviamente tienen más riesgo de hacer anemia y de tener menos depósitos, ¿cierto? Obviamente el niño que se está lactando exclusivamente con una leche de tarro, con una fórmula, no necesita suplemento de hierro porque todas estas fórmulas vienen fortificadas. ¿Listo? Y mayores de 24 meses lo que nos recomiendan es que demos formas como fumarato ferroso o hierro polimaltosado porque cae mejor al estómago y no mancha los dientes. Cuidado con el hierro porque mancha los dientes, entonces siempre que lo vayamos a mandar, la recomendación es que haya una buena pues, higiene oral después de la administración y ojalá en los más grandes se dé en forma de hierro polimaltosado. En cuanto a la vitamina A, esto también lo damos por IEPI. Generalmente la recomendación que nos dice es que en los menores de 6 años, menores de 6 meses, perdón, damos 50.000 unidades en dosis única. Entre los 6 a los 11 meses damos 100.000 unidades cada 6 meses y en los más grandes, entre 1 a 5 años, damos 200.000 unidades cada 6 meses. ¿Listo? Eso viene en ampolla, uno rompe la ampolla, la perfora, le saca el liquidito y se las administra al bebé. El sulfato de zinc en realidad va a tener unas indicaciones muy especiales, sobre todo si hay diarrea o si el niño está desnutrido. En el niño sano que no tenga ni diarrea ni desnutrición no necesita sulfato de zinc, pero tenemos una presentación muy chévere que, por ejemplo, es la que yo mandaba de forma más frecuente en la consulta o es la que mandan en el crecimiento y desarrollo y son estos sobres de micronutrientes en polvo. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene todos los micronutrientes y que son mejor tolerados. Esto es como un sobrecito de azúcar, se disuelve en una papillita o en una compotica casera de frutas y se da por 2 meses. Descansamos 4 meses y se van repitiendo así los ciclos. Listo. La idea es que todos los niños menores de 24 meses o menores de 2 años reciban estos ciclos de multivitaminas. Listo. Eso pues lo tienen muy protocolizado en los crecimientos y desarrollos. En cuanto a la salud oral, fundamental prevenir las caries, ¿cierto? Siempre es recomendado que la primera consulta de odontólogo se dé en los primeros 6 meses de la aparición del primer diente o en todo niño mayor de 1 año, ¿listo? Entonces, si a ustedes les llega un niño que ya tiene 1 año y nunca lo ha visto en la odontopediatría, ojo, prendan las alarmas y hagan la remisión, ¿listo? Fundamental, esto es otro de los mitos, las cremas dentales de los niños son con flúor, ¿listo? Antes, pues hubo una época en que se dijo que las cremas debían ser sin flúor, pero lo que hacemos ya son cremas con flúor, pero en menos cantidad o en menos concentración, que más o menos son 1 por cada 1000 partes por millón. ¿Listo? Estas son las recomendaciones pues que tenemos más o menos de qué crema debemos utilizar acá en el cuadrito y según la edad, a partir de los 6 años ya podríamos utilizar una crema para adulto, que es la que tiene pues como más concentración de flúor, ¿listo? Y la cantidad de crema siempre es chiquita, más o menos como un granito de arroz o como un granito de lenteja. En la prevención de accidentes, este es otro tema que podríamos hablar 1 hora completa. Siempre tratar de prevenir a los padres de los líquidos y los objetos peligrosos. Por favor, no envasar químicos, no envasar matarratas, no envasar cáusticos en una botella de ponimalta, porque es que un niño se encuentra una botella de ponimalta y no va a tener la precaución de dar, ay, esto es un cáustico, nada, se la toman y ahí es que pasan los accidentes. Tratar de cerrar escaleras y ventanas, obviamente prevenir quemaduras, los niños no deberían estar en las cocinas, listo. Ojo con todos los niños que están ahí cuando se está hirviendo agua, cuando se están haciendo sancochos, cuando se están fritando buñuelos, todos esos son los accidentes que nosotros vemos día a día en los servicios de urgencias. Nada de uso de caminadores, los caminadores están prohibidos en países como Canadá, son peligrosos. Cuando uno se cae en un caminador, ¿qué es lo primero que pone? La cabeza, no las manos, listo. Entonces tienen mucho más riesgo de tener traumas pues, encefalocraneanos graves. Además, no retrasan el desarrollo, no tienen ningún beneficio. Siempre que vayan a montar en bicicleta o patines o triciclos, pues que usen cascos. Si tenemos
carro, ojalá pues que los bebés se monten en las sillas del carro, ojalá hasta los 6 años de vida, y siempre mirar o supervisar a estos bebés cuando están cerca de aguas, piscinas, bañeras, jacuzzis, charcos, lo que sea, porque hay más riesgo de ahogamiento. Listo, esto es algo pues muy general, aquí nos podríamos extender también mucho, pero esto es importante siempre mencionárselo a los padres. Cosas, por ejemplo, importantes que vemos en el día a día, las manillitas del mal de ojo que son tan frecuentes en nuestro medio, que les ponen las manillitas para el mal de ojo. Siempre recomiéndenlo a los papás que se las pongan en los pies, porque los bebés se llevan mucho la mano a la boca. Esas manillitas con la saliva se van volviendo más débiles, se revientan y es pues alto el riesgo de que se broncoaspiren con una de esas chaquiritas. Listo. Entonces traten de mirar quién es el paciente que tienen al frente y si hay alguna conducta que se pueda modificar. Muy bien, y el sueño seguro, que es como de lo último que vamos a hablar, los bebés siempre deben dormir boca arriba. En la habitación del bebé nadie, absolutamente nadie debe fumar, eso aumenta el riesgo de muerte súbita. Ojalá no solo en la habitación, en la casa del bebé nadie debería fumar. Siempre vístalo apropiadamente para que el niño no tenga que tener 2 o 3 cobijas encima, porque si yo le pongo una cobija encima, ¿cuál es el riesgo? Que el bebé tome la cobija, se la ponga en la cara y se asfixie. ¿Listo? Si le vamos a poner cobija, siempre por debajo de las axilas con las manos por encima de la cobija. Nada de peluches, móviles, cojines, cositas en la cuna. Por lo mismo, cualquier movimiento del bebé, uno de los peluches, uno de los cobijines, cae sobre la carita del bebé, ellos no tienen cómo defenderse contra eso y se ahogan. ¿Listo? Lo ideal es que el bebé duerma en un colchón que esté completamente horizontal, que sea semiduro, o sea, en un colchón de agua, en un colchón blandito, nada, un colchón durito, que soporte al bebé y que las separaciones entre las cunitas también sean de una distancia pues como prudente para que no haya riesgo de que se quede atoradito una manito, un piecito o que el bebé se nos pueda caer por la cunita. ¿Listo? Bueno, esto era como pues como lo que les quería hablar pues en esta primera parte del niño sano. En realidad es un tema muy amplio, ¿cierto? Les quise dar como unas cosas grandes que pensé que no se nos podían pasar por alto, pero después de que oyéramos las charla, también quería que ustedes me dijeran a qué conclusión llegan o por qué les parece importante o qué les pareció interesante de la charla. Y finalmente yo ya les doy mis conclusiones. Entonces no sé si alguno quiera participar. Ánimo. Doctora, pues a mí me pareció súper chévere porque son cosas como que uno ve, como antropometría, vacunas, pero las ve tan separadas a veces que no tiene como un orden mental. Entonces muy bacano eso, como que bueno, me llega un niño sano a consulta, yo me acuerdo de la charla que debo ver esto, 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 porque uno lo ve tan separado que de pronto le llega a ese niño y no tiene un orden mental de hacer las cosas. Exactamente, eso es una de las conclusiones. Tengan un orden, sea el que sea, pero tengan un orden para que no se les pase nada. Listo, súper bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo tenía una pregunta, no sé si la puedo hacer ya. Sí, claro. Creo que no mencionamos la suplementación de vitamina D. Pues sí tenía Ajá. una pregunta. Si se debe hacer en todos los niños o también es pues como individualizado. Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad nosotros la suplementación con vitamina D cada día la estamos utilizando más. La vitamina D es la vitamina del sol, ¿cierto? Y nosotros los baños de sol, los famosos baños de sol, ya no los recomendamos. La capa de ozono cada vez está más delgadita y nos hemos dado cuenta que por exponer a los bebés desde tan chiquitos al sol, el cáncer de piel está aumentando en la edad adulta. Entonces nosotros ya no recomendamos baños de sol. ¿En quién está indicada como tal la suplementación de vitamina D? En todos los niños prematuros o con bajo peso al nacer, o sea que pesaron menos de 2.500 gramos. En los niños mayores de 2.500 gramos o prematuros es una decisión muy particular, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, que vemos de las clínicas o de las pediatras particulares de póliza, generalmente se les ordena este medicamento porque es un medicamento que deben comprar los papás. La suplementación se hace para todos con 2 gotas de vitamina D al día por el primer año de vida. Listo. Eso es como lo que tenemos protocolizado. Pero no se necesitan todos los niños en realidad, solo en los prematuros o de bajo peso al nacer. Si yo le doy 2 gotas de vitamina D a un niño a término y de peso adecuado, no le estoy haciendo daño, listo, se puede hacer, pero no está tan clara esa recomendación todavía en las guías actuales, listo. Listo, mil gracias. Súper, súper, sí, la vitamina D me faltó mencionarla muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna conclusión o quiere preguntar algo?
Doctora, pues en primer lugar, mil gracias por la charla, súper Con mucho gusto. importante. A mí me pareció como muy chévere tener consolidado en una sola parte como todo lo que uno debe hacer, porque a veces pues muchas veces como que uno se llena pensando en patologías, pues sin tener en cuenta de que la mayoría de nuestros niños son sanos. Muchas veces Exactamente. dejamos pasar muchas cosas que desde el inicio podemos hacer en Eso. nuestra consulta, ¿cierto? Pues y que más adelante, pues o sea, que lo que hagamos en ese momento repercute de manera demasiado significativa en el futuro de sus niños. Entonces, como conclusión, pues que yo saco es que pensemos primero en prevenir, pues y que con muchas cosas que podemos hacer nosotros en la consulta de la atención del niño sano, prevenimos muchas cosas en el futuro de ese chiquito y obviamente también de su Exactamente. familia. Exactamente. Esa es la palabra que quiero que lleven todos en su cabeza, prevención. Nosotros cuando trabajamos con niños tenemos la responsabilidad de moldear y de crear, ¿cierto? Es muy distinto yo enfrentarme a un adulto que ya lleva 50 años haciendo lo mismo y ahí cambiar hábitos es muy difícil, pero si nosotros nos enfrentamos a un niño y lo conocemos desde que está muy chiquito, es mucho más fácil impactar en la salud, ¿cierto? Entonces yo creo que por eso trabajar con niños es tan importante, tenemos que estar tan preparados porque pues el futuro y la salud de ellos depende de nosotros. Entonces las conclusiones que yo tenía para ustedes, la primera es que la consulta del niño sano es la mejor oportunidad para servir, para prestar servicios preventivos, ¿cierto? La prevención para nosotros en pediatría es fundamental. No es solo un calendario, ¿cierto? También hay que mirar qué otros factores de riesgo hay. Si yo detecté en la consulta de los 2 meses que el niño, bueno, en la consulta de los 6 meses, cuando empezó alimentación complementaria, que la mamá está súper confundida, está súper preocupada, le da miedo que el niño se ahogue, le da todo tipo caldo, no le da ningún alimento con buen contenido nutricional, yo no voy a esperar hasta los 8 meses. Yo le digo, no, venga mamá, vuelva en un mes y miramos cómo va, ¿cierto? O sea, no es una camisa de fuerza, uno también tiene criterio médico, esto es una guía, pero uno también sabe cuándo debe adelantar estos controles, ¿listo? Ser organizado para no olvidar detalles, por ahí lo dijimos, es todo muy sistemático, traten de tener todo muy en consideración para que no se les pase, sobre todo en el interrogatorio. El objetivo es promover los hábitos de vida saludable, lo que les decía, pues entre más, si los sistemas de salud se dieran cuenta que impactar en el niño sano es tan beneficioso para tener adultos sanos, nos darían tanta plata para los programas de crecimiento y desarrollo. No sería como, ay, sí, el crecimiento y desarrollo es una bobada. Por allá en cualquier cuartico, una pesa, un tallímetro que ni funciona y un médico general y una enfermera. No, es que si nosotros tuviéramos programas de crecimiento y desarrollo bien montados, tendríamos adultos mucho más sanos. Y el uso de guías anticipatorias. Siempre la anticipación en pediatría es fundamental. Listo. Les quería dejar esta frasecita que es de Gabriela Mistral, que ella es una poetisa que se ganó un premio Nobel de literatura, ella es chilena, y ella dice, somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños, olvidando la fuente de la vida. Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar, los niños no. Justo ahora es el momento en que sus huesos se están formando, su sangre se está elaborando y sus sentidos siendo desarrollados. A él no podemos responder mañana. Su nombre es hoy. Entonces, ojo con nuestros niños. ¿Listo? Muy bien, queridos. Muchísimas gracias. No sé si tienen algún otro comentario, alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, súper buena la charla, me encantó. Qué bueno, con mucho Te gusto. quería preguntar, pues como lo que tú mencionaste, pues como el tamizaje, por así decirlo, de TEA, como que, por ejemplo, siempre hacerlo o dependiendo de pues, o dependiendo de qué se hace. Pues miren, nosotros sí tenemos una escala que se llama la MCHAT, que es para detectar trastorno pues, del espectro autista. En realidad eso está protocolizado generalmente en niños mayores de 2 a 4 años, pero hay veces que los signos de alarma aparecen de forma mucho más temprana, listo. Uno como pediatra va cogiendo ojito y se da cuenta cuál niño está más rarito, cuál el comportamiento no es tan normal, entonces uno se va pues como volviendo, después de uno ver muchos niños, uno se da cuenta cuál se comporta normal como cualquier niño y cuál se comporta un poquito pues distinto, ¿cierto? Entonces, en el momento en que ustedes detecten cualquier signo de alarma durante la entrevista, hagan una
encuesta completa, ¿cierto? Sino más o menos a partir de los 2 años es una buena edad para empezar a tamizar pues contra trastorno del espectro autista, porque también muchas de estas cosas aparecen más o menos a los 2 años, que los niños son más verbales. Obviamente en niños más chiquitos a veces es más difícil de detectar, tiene que ser un trastorno pues muy significativo, muy de la punta del espectro, donde los síntomas son mucho más graves, listo. Pero generalmente, María, entre los 2 a los 4 años podemos empezar a tamizar contra esto. O si el papá nos dice, no, doctora, es que yo creo que mi niño es autista, en estos días me llegó una mamá hacia consulta y le apliqué el cuestionario y cumplía todo. O sea, yo le dije a la mamá, vea, qué ojo, porque lo cumplía todo. Entonces, ojo, nunca ignoren a los papás, no, es normal, si el papá tiene algo, el papá es el que mejor conoce a su hijo, entonces siempre créanle a los papás, listo, si hay alguna duda o alguna preocupación, párenle bolas, a veces los papás son muy angustiados y uno se da cuenta que es normal, pero no dejen pasar, pues como en ese caso que el papá manifieste pues como la preocupación, listo. Listo, doctora, súper. Gracias. Bueno, la idea entonces, niños, es que yo creo que lo ideal es que compartamos estas charlas para todos, ¿cierto? Yo se las voy a tratar de mandar al grupo o montar un drive para nosotros, también es una buena opción para que tengamos todo en el drive. La idea es que hagamos un taller, no sé, las niñas cuando lo tienen pensado, no el lunes que sigue, sino el de más arriba. Sí, doctora. Dentro de Exacto, 15 días. dos casitos clínicos concretos, yo se los puedo, pues los podemos montar también en el Drive o compartirlos por el grupo de WhatsApp y que lo lleven leidito para la próxima sesión y lo discutimos pues más ampliamente y ahí también aprovechamos para resolver las dudas. Lo que les dije, me quedé en una cosita, en una gotica de agua de todo el océano, o sea, el niño sano es gigante. Podríamos hablar de miles de cosas, de bloqueador, de baños, de puericultura, de todo, pero eso lo vamos a ir resolviendo a medida que vaya pasando el curso. ¿Listo? Listo, doctora, Bueno, mil gracias chicos, por la muchísimas charla. Doctora, gracias a muchas todos. gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, doctora. Que les vaya Gracias, bien. doctora. Doctora.